Buenos días, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente. Hoy yo soy John. En el video de hoy les voy a mostrar cómo optimizar a tus escuadrones al máximo en el Enlisted para poder así sacarle el máximo provecho a tus soldados y poder causar el máximo daño posible a tus enemigos y ser más eficiente en las partidas ayudando a tu equipo. Así que sin más dilación, comencemos con el video. Primero que todo hablemos de los escuadrones, ya que a la hora de poder sacarle la mayor eficiencia a nuestros equipos de soldados recomiendo que en medida de lo posible siempre aumentemos al máximo la cantidad de soldados que nuestros escuadrones pueden llevar, ya que mientras más soldados tengamos, más peligrosos seremos, y en medida de lo posible que estos soldados sean nivel 5 para poder equiparle con las mejores ventajas. Además de que mínimo, como ya he dicho muchas veces, que en cada escuadrón siempre tengamos un ingeniero, para así aumentar drásticamente nuestra efectividad en batalla construyendo puntos de reaparición para ayudar a nuestro equipo. Ahora pasemos a las armas. La clave no siempre es usar las armas que obtenemos a un nivel muy alto en las campañas, pero tampoco la idea es quedarnos con el primer rifle de cerrojo que nos dan. Lo mejor es usar las armas las cuales nosotros nos sintamos más cómodos, para así nosotros poder luchar de manera mucho más efectiva y ir apoyando a nuestro equipo, ya que no sirve de mucho usar un arma que obtenemos a un nivel muy alto si a nosotros no nos es cómodo usarla. Así que lo mejor es usar las armas que más se nos acomoden y en medida de lo posible subir estas armas a nivel 5. Como tercer punto, ahora pasemos a los bolsos o las mochilas, y de estos tenemos tres tipos: las mochilas de munición, de granadas y de objetos, y de estas hay dos tamaños, el tamaño normal y el tamaño grande, que lo obtenemos a un nivel más avanzado en la campaña que estemos jugando. Dependiendo del soldado, a este le vamos a querer poner distintos tipos de mochilas, como por ejemplo al ingeniero, como es un soldado muy importante en nuestro escuadrón para poner puntos de reaparición, lo mejor es ponerle una mochila de objetos para que este pueda llevar 4 botequines y no se nos muera tan fácilmente. O también a los soldados que usan armas automáticas como los ametralladores o los soldados de asalto, lo mejor es ponerle bolsas de munición grandes para que no se nos acabe la munición tan rápido. Aunque equipar a todos nuestros escuadrones con mochilas grandes puede llegar a costar un número grande de órdenes de plata, así que mientras vamos reuniendo esas órdenes de plata también podemos equiparles con bolsas de munición, de objetos o de granadas pequeñas, que algunas de estas cuestan simplemente órdenes de armas de bronce, lo cual llega a ser bastante barato y podremos fácilmente equipar a todos los soldados de nuestros escuadrones con este tipo de mochilas. Ahora hablemos de las granadas, y como saben existen varios tipos de granadas en este juego, como las granadas normales obviamente, las granadas de humo, los molotov, pero definitivamente el mejor explosivo arrojadizo que existe actualmente en el Enlisted son los paquetes de dinamita, ya que estos nos sirven para eliminar una gran cantidad de infantería en un área bastante grande y también para explotar tanques, debido a su gran radio de explosión, aunque esto también puede provocarnos la muerte, ya que al ser el radio de explosión bastante grande de la dinamita, posiblemente también nos muramos de vez en cuando, pero tampoco es ningún mal de morir. Lo mejor es equipar a todos los soldados de nuestros escuadrones con dinamita. Ahora el último equipo que falta mencionar son las minas, y de este existen dos tipos: las minas antitanque y las minas antiinfantería. Recientemente las minas fueron bufeadas, así que ahora son mucho más útiles que antes, y lo mejor es equipar a la mayoría de los soldados de nuestros escuadrones con minas antiinfantería, pero también podemos equipar a uno o dos soldados con minas antitanque, que de vez en cuando pueden ser bastante útiles, pero debemos tener mucho conocimiento de a dónde pueden ir los tanques enemigos. Pero eso no niega de que siempre es bueno equipar a nuestros soldados con minas. Pero las minas pueden ser algo caras, así que lo mejor es equipar a nuestros soldados con minas ya una vez tengamos el resto de los apartados bien resueltos. Ahora, con todos los consejos que les he dado durante el video, podrán equipar a sus escuadrones con el mejor equipo para poder aumentar su efectividad en el campo de batalla y lo más seguro siempre quedar de primero en todas las partidas que ustedes jueguen. Y por último les recomiendo que si quieren saber cómo subir rápido los niveles de campaña en el Enlisted, vean el video que va a aparecer en la esquina de su pantalla justo ahora.